Hola de nuevo, espectadores, estamos aquí de nuevo para otro segmento de Psicovisión y como ya nos conocen, estamos Diana, Miguel y Alfredo. Esta vez vamos a abordar un tema que nos han estado pidiendo algunos de nuestros espectadores por nuestro correo electrónico, y este tema es del de percepción social. Nuestros espectadores nos hicieron llegar una petición diciendo que querían saber un poco de las impresiones y de los rumores y qué tenían en común con algunos otros procesos o categorías que ya hemos estado revisando en videos pasados. Entonces, ¿les parece, ponentes, si empezamos diciendo algunos conceptos introductorios para entender este fenómeno? Sí, claro, Karen. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría como rescatar primero qué se entiende por percepción, ¿no? Aquí, pues, yo voy a rescatar la definición de Friedman, que nos dice que prácticamente estas son, estas van a ser como el resultado del procesamiento de la información que elabora un individuo y que va a manipular, pues, un receptor, ¿no? Pero pues prácticamente la actividad se va a deber a las mismas acciones del individuo. Y pues aquí ya podríamos encontrar la definición de la percepción social, ¿no? Porque pues cabe mencionar que tiene una gran influencia pues las terceras personas, o sea, no solamente nos quedamos con la percepción que nosotros construimos, si así se le puede llamar, sino que a la vez lo vamos complementando con lo que nos dicen las otras personas. Y entonces aquí podemos ver que partimos no solo de una percepción física, sino de una social, ¿no? Como bien dices, Diana, y en donde tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes como son el reconocimiento de emociones, la interpretación de la conducta o la formación de impresiones, las cuales nos van a permitir tener esta percepción, como ya dije, del medio físico o social, y nos van a permitir tener también una supervivencia o cierta adaptación ante ciertas situaciones en donde estamos pues relacionándonos con otras personas. Entonces, de ahí percepción de personas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender exactamente con percepción social, según desde su punto de vista? Sí, bueno, de acuerdo a lo que dices del medio físico, Karen, también concuerdo contigo porque pues al final estamos en constante cambio y pues se presentan demasiados estímulos. Al final pues somos seres que reciben estímulos y pues desde el conductismo pues emitimos respuestas. Para mí la percepción social, me voy también más con esta definición que propone Santoro, que es la influencia de los factores sociales y culturales que pues precisamente van a tener esta influencia en la percepción y en la cognición y en cómo uno va a identificar a las personas, va a identificar a objetos, va a identificar a fenómenos sociales. Toda esta parte se hace el proceso de percepción y de ahí viene también un proceso de conocimiento. Ya dentro de esto pues se atribuyen factores. Entonces, según esto yo diría que es como esta categoría que nos ayuda a tener cierta información o a formarnos un cierto juicio de las personas que están a nuestro alrededor, y este juicio o esta información nos van a ayudar a hacer como un modelo de esa persona que nos va a permitir tener o predecir su comportamiento y también ajustar nuestro propio comportamiento en esa interacción, y esto en un medio o un contexto determinado, ¿no? Porque tiene que suceder
pues sí, en un ambiente para que pues esté todo de forma más, ¿cómo decirlo? Como completa, por así decirlo. Entonces, ¿qué más nos podrían decir acerca de la percepción social? Pues como ya bien lo mencionaban tanto tú como Alfredo, pues nos podemos dar cuenta que es como una manera, o incluso le podríamos llamar como un atajo que nosotros utilizamos para pues poder entender, comprender, incluso intentamos como conocer a las personas mediante ciertas pues percepciones que nosotros elaboramos, que como pues ya lo han venido mencionando, pues se van elaborando con base a la información que nosotros vamos obteniendo del exterior, ¿no? Y aquí pues es donde entran como ciertos factores que uno de ellos podría ser como los estereotipos, que es una categoría psicosocial que ya habíamos abordado anteriormente, debido a que pues como sabemos, pues la característica principal o la finalidad de los estereotipos es justamente colocar a las personas en cierta categoría, ¿no? Entonces, pues creo que ya hablando pues más específico de las impresiones, creo que esto pues sí juega un papel como importante, ¿no? Y también viene acá como esta incógnita de cómo podemos diferenciar un estereotipo de una impresión, ¿no? Pero pues evidentemente para poder responder como estas preguntas que yo creo que nos van a ir surgiendo a lo largo de la sesión, pues primero tenemos que entender qué son las impresiones. Sí, bueno, antes de pasar a las impresiones, a mí me gustaría añadir algo más, de acuerdo a lo que pues la persona del correo muy amablemente nos mandó. También percepción social es hipotetizar de los estímulos, es decir, podemos eliminar o añadir más información de acuerdo a lo que recibimos. Se va a procesar, también se divide y se va a seleccionar esta información. No es necesario que la información que recibamos sea objetiva, porque pues muchas veces sí se va a cruzar con este lado subjetivo. Y también añadiría que las cuestiones que vemos muchas veces las vamos a percibir de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo también a nuestras actitudes, y pues ya mencionaba Diana a los estereotipos que formulamos en nuestra cognición. Sí, también hay que tener como ciertos factores que van influyendo en pues la percepción que de alguna manera pues también se quiere dar, ¿no? Bueno, creo que esto ya va más relacionado con las impresiones, porque pues hay veces, o bueno, una característica también de este proceso es que pues es un proceso consciente, ¿no? Obviamente sabemos que lo estamos pasando, o pues sí, porque pues aquí vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Y tienen que ver como muchas cuestiones, como ya lo mencioné, y creo que podemos, no sé, rescatar tal vez, una de ellas serían las motivaciones, ¿no? Porque pues tal vez juegan el papel aquí tanto motivaciones intrínsecas como extrínsecas, ya que pues no sé, o sea, si yo doy la impresión de que soy una buena estudiante y todo eso, y eso me hace sentir bien, pues obviamente voy a seguir como contribuyendo para dar esa impresión a las demás personas, ¿no? Sin embargo, o por otro lado, a lo mejor a mí no me hace sentir bien que me digan, pues no sé, que me veo niña estudiosa, pero pues me gusta recibir como halagos de las otras personas, ¿no? Ahí ya estaría pues entrando como esta motivación extrínseca. Entonces, pues vemos que son varios componentes los que van formando a su vez como varias cosas, y esto es lo interesante como pues del
del tema, ¿no? Porque a veces como que la influencia que ejercen sobre nosotros es tan grande que aunque no sea así, pues ese papel o ese rol que nos están otorgando, pues llega el momento en el que sí no los creemos, ¿no? Entonces, pues, no sé, me gustaría escuchar más sobre eso, bueno, lo que opinan ustedes, ¿no? Pues yo creo que en cuanto a lo de las impresiones, estas muchas veces se forman con base a estereotipos o a, no sé, teorías implícitas de la personalidad o esquemas que dan pie a tener ciertos tipos de información a partir también de descripciones de otras personas acerca de la persona que estamos viendo o de la apariencia física o de nuestra conducta no verbal, por ejemplo. Son como muchos factores los que van a dar paso a una impresión, y aún así yo diría que las impresiones no siempre tienen mucha validez, o no es como que podamos guiarnos completamente por ellas, o no sé qué piensen exactamente acerca de este aspecto de la validez, o qué tan confiable podemos, qué tanta confianza podemos ponerle a una impresión o a una, pues sí, a una impresión de cierta persona. Pues ese es un punto interesante que tocas, Karen, porque justamente ya lo mencionaba Alfredo, ¿no? Pues no necesariamente elaboramos como ciertos juicios tomando argumentos o, no sé, elementos 100% objetivos, ¿no? O sea, bien como lo dices, y pues sí, el papel de los estereotipos pues no es como que nos aseguren que sean 100% confiables o que determine cómo va a ser la persona en sí, ¿no? Acá es donde también entra como este reajuste que nosotros realizamos cuando ya realmente interactuamos o conocemos a la persona, ¿no? Entonces, pues como tal, no, yo diría que no son de fiarse porque no tenemos como un sustento que diga, no, pues sí, no, tal teoría dice que fulanito es así, pues obviamente no. Entonces, pues no sé, pero pues acá también entran como las cuestiones de, bueno, ya, no sé, ya retomando como esta interacción entre amigos o no, familia o lo que sea, ¿no? Personas cercanas, conocidos, siento que también entra como ese papel o bueno, no sé cómo decirlo, el papel que juegan en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces o muchas veces nos dejamos guiar por la impresión que a esas personas les da, ¿no? Aunque realmente tú no pienses lo mismo. Entonces, siento que a la vez esto como que limita esta cuestión de la socialización, porque, pues, o sea, a veces, no sé, decimos, ay, no, es que Karen se ve bien fresa, ¿no? Y no le voy a hablar, por esto, y ya me cae mal. Entonces, pues, siento que esa es como una limitante que viene, pues, acompañada detrás de este proceso, ¿no? Y que incluso pues puede llegar como a esta cuestión de llegar a discriminar a una persona. Entonces, pues no sé, o sea, aunque parezcan cosas mínimas, realmente como que el impacto que puede ocasionar para otra persona pues es más grande de lo que parece. Entonces, pues no sé, eso era lo que yo quería decir. Bueno, también me gustaría responder que el impacto de la primera impresión difiere un poco con Diana en la parte de que a lo mejor sí nos pueden ser de ayuda, de adaptación, porque una primera impresión nos puede salvar quizá de algún asalto o de que nos quieran golpear. Si vemos, por ejemplo, a una persona, a un pelón tatuado con el águila acá y la Virgen Guadalupana y 3 en la cara, pues igual y si decimos, es una persona que nos quiere asaltar, nos pasamos del otro lado de la acera. Son como en cuestiones particulares. Sin embargo, sí también concuerdo en que muchas veces nos hacemos una impresión por ya información que tenemos almacenada y ya no nos permite socializar más allá.
Nada más era esa parte de las impresiones. Pues también las impresiones van a jugar un papel en cómo vamos a percibir a la persona y también en cómo nosotros, porque al final damos impresiones y recibimos impresiones, ¿no? Y pues es como de gran influencia social de esta parte. Sí, incluso pues un ejemplo que nosotros podemos poner aquí es justamente pues las impresiones que nosotros damos, ¿no? Pues incluso, no sé, cuando nos llegamos a tomar una foto o algo así, pues podemos dar una imagen o una impresión, ¿no? Y pues cuando ya interactúan contigo, pues dicen, ay, no, a lo mejor en su foto se vea como muy payasa, no sé, pero ya en persona realmente no lo es. Entonces, de hecho, realizamos como una actividad que nos pareció muy interesante, que justamente involucra esta cuestión de las impresiones con nosotros. Antes de eso nos están indicando que debemos de ir a un comercial, así que vamos y regresamos con las impresiones que nosotros damos a las demás personas.